Omar Garfias escribió una columna en Río 12 que más bien son decenas de preguntas. Sí, toda la columna son preguntas. Pensar Sinaloa le puso. Y el título lleva también una pregunta. Es muy interesante porque todos los planteamientos que hace, todas estas preguntas, deberían hacérselas, no solamente en Sinaloa, porque aplican para muchos lugares del país, incluso aplican para todo el país, pero pues como el tema candente es Sinaloa, él hace las preguntas precisamente sobre Sinaloa. ¿Alguien está a salvo? Esa es la primera, y se la plantea desde el título. Fíjense, son decenas de preguntas, no dice otra cosa más que preguntas. ¿Podemos ser una sociedad que no sea dominada por el crimen organizado? ¿Cuál es el nivel de control del crimen organizado sobre el gobierno? ¿Se debe empezar por descapturar el Estado? ¿Cuál es el nivel de control del crimen organizado sobre las instituciones políticas, el Congreso, los partidos, el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué regulaciones jurídicas específicas deberían implementarse para obstaculizar la injerencia en elecciones y designaciones? ¿Cuál es el estado de las instituciones estatales de seguridad pública? ¿Por qué suceden los culiacanazos? ¿Por qué no tenemos los presupuestos más altos para seguridad pública del país? Una pregunta muy, muy interesante. ¿Funciona que políticos y empresarios pidan por favor en los medios de comunicación que el crimen organizado haga treguas navideñas o deje las armas? ¿Funciona el actual modelo de policías municipales débiles con la vista de fuerzas federales cuando estallan las crisis? ¿Cuál es la relación del crimen organizado con la economía? Qué pregunta, ¿eh? ¿En qué sectores están? ¿A qué actividades e inversiones ahuyentan? ¿Ahogan la competencia donde intervienen? ¿Ha sido benéfica alguna vez? ¿Qué implicaciones tendría la legalización del uso de algunas drogas? ¿Cómo y hacia dónde debe hacer una transición para una economía desnarcotizada? ¿Cómo está la marca Sinaloa? ¿Cuál es el nivel de influencia del crimen organizado sobre la cultura, las guías de conducta, los valores y los comportamientos cotidianos de los sinaloenses? ¿Debemos caminar hacia la prohibición de la narcocultura o hacia el debate abierto, informado y planificado sobre modelos de vida? ¿Quiénes son los exitosos en nuestra sociedad? ¿Qué rol debe desempeñar la escuela? ¿Cuál es la relación entre impunidad y triunfo cultural del narco? ¿Pueden vivir con tranquilidad, equidad y prosperidad económica los habitantes de una sociedad dominada por el crimen organizado? ¿Hay algún sinaloense sin riesgo de ser perjudicado por la violencia? ¿Alguien vive la vida que le conviene? Los 40 años de bajo crecimiento económico significan que se agotó el modelo productivo sinaloense. ¿Qué provocó que aún no recuperemos el nivel del Producto Interno Bruto estatal de antes de la pandemia? ¿Por qué en 2023 ocupamos el lugar 29 de crecimiento del PIB estatal? ¿Qué opciones económicas se deben aprovechar? ¿Cómo se puede definir un nuevo modelo económico? ¿Cuáles son las políticas de infraestructura, promoción, legislación, industrialización y financiamiento que nos son necesarias? ¿Quiénes deben convocar al relanzamiento de la economía estatal? ¿Cuáles son las causas de la crisis de la agricultura y la pesca? ¿Existe un prontuario de medidas a tomar para superar estos problemas? ¿Cuál es la situación de la organización de los productores?
Las ciudades pueden seguir siendo tan excluyentes que los servicios básicos, los espacios públicos y la vivienda digna no son un derecho para todos. ¿Qué impide tener transporte público de calidad? ¿Por qué no se regeneran las zonas urbanas decrépitas? ¿No está demostrado el daño al tejido social y el fracaso en dar seguridad que tienen los fraccionamientos encerrados y con plumas de acceso vehicular? ¿Qué debe ser de las universidades públicas? ¿Dónde deliberar sobre su proyecto académico? ¿Cómo orientar la proverbial creatividad sinaloense hacia el arte no laudatorio del crimen organizado? ¿Cómo resolver el problema del agua? ¿Hacia dónde establecer nuestra relación con el medio ambiente? ¿Podemos seguir siendo una sociedad tan desigual, con casas con albercas sonorizadas y casas con pisos de tierra? ¿Debemos seguir contemplando cómo bebés de padres jornaleros mueren de diarrea y pulmonía? ¿Es admisible que no se cumplan los compromisos gubernamentales con los trabajadores migrantes de los campos agrícolas? ¿Se puede tolerar que aumente el drama de familias desplazadas y de madres buscadoras? ¿El gobierno no debe tener controles y contrapesos? Los medios de comunicación vigilan, denuncian y califican el ejercicio del gobierno. ¿Los ciudadanos nos unimos para resolver nuestros problemas comunes? ¿La estrategia adecuada es que una élite negocie con el poder? ¿Es más fructífero un diálogo amplio que incluya más razonamientos e intereses? ¿Funcionaría lo mismo que funcionó al negociar con un régimen que se iba abriendo que hacerlo con un régimen que se va cerrando? Es interesante esta pregunta, ¿eh? ¿La élite de ahora tiene mejores cualidades que la élite de antes? ¿Podemos hacer de Sinaloa una comunidad? ¿Debemos procurar la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad de pensamiento en entorno de respeto? ¿Necesitamos cancelar la incitación a la violencia, el discurso de odio y el hostigamiento? ¿Pasamos por la mayor crisis de inseguridad de la historia de Sinaloa? Las consecuencias de esta crisis implicarán cambios importantes en la realidad social que vivimos. ¿Debemos construir un proyecto de sociedad o esperar el que la suerte nos arroje? ¿Podemos aspirar a ser una sociedad donde los ciudadanos tengan derecho a la vida, seguridad, justicia, a la ciudad, al medio ambiente sano, a generar riqueza, a la educación, a la cultura, a no ser discriminados? Y luego coloca un verso de Fernando Pessoa donde dice: hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Y termina con una pregunta más: ¿alguien está conforme como estamos? Un montón de preguntas. ¿Qué dirán los sinaloenses? ¿Qué dirá México sobre esto? Porque aplica para muchos lugares del país, si no es que para todos.